Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. Nos encontramos acá en la tercera clase de octavo básico. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar esta vez? Decimales y fracciones. Es decir, vamos a hacer una serie de transformaciones entre estas dos formas de expresar un número. ¿Cuál es el objetivo? Es transformar decimales a fracciones y viceversa. O sea, usted debe ser capaz, posterior a esta clase, cada fracción poder transformarla a decimal o bien los decimales transformarlo a su correspondiente fracción. ¿Qué es lo que debemos saber de esto? Lo primero es que tenemos tipos de números decimales, ¿sí? Acá en el esquema que les presenté, estamos hablando básicamente de dos tipos. Están los finitos, ¿sí? Y los infinitos. Esos son los dos tipos. Me faltó una S. En el caso de los infinitos, además tenemos otros subtipos. Por ejemplo, tenemos los periódicos, los semiperiódicos, y estos que están acá, que se los voy a dejar a ustedes averiguar cuáles son los que corresponden al signo de interrogación. Entonces siempre vamos a manejar dos tipos de decimales, los finitos y los infinitos. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos un número decimal. Recuerden que el número decimal es algo que ustedes ya han visto antes. Tenemos la parte entera, tal como se indica acá, y la parte decimal. ¿Cómo yo sé qué cifras corresponden a qué parte? Obviamente con nuestra coma decimal, que en la calculadora ustedes la van a encontrar como un punto, pero nosotros utilizamos la coma decimal. Entonces, si vamos a hablar de números decimales, es importante hablar del valor posicional. ¿Por qué? Porque cada cifra en un número posee un valor distinto dependiendo en la posición que utiliza. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 15,53, disculpen los números, pero es complejo escribir con el mouse. Si tenemos el 15,53 que está expresado acá, se dan cuenta que tenemos dos cifras que son iguales, el 5 de ahí y el 5 de acá. ¿Qué es lo que diferencia una de otra? Es el valor posicional. Este 5 está ubicado en las unidades, por lo tanto estoy hablando de 5 unidades, mientras ese 5 está ubicado en la parte de las décimas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo debo leer este número de forma correcta? ¿Sí? Serían 15 unidades y 53 centésimas. ¿Por qué? Porque acá estamos terminando el número, la cifra, está terminando justo en el valor posicional de las centésimas. ¿Sí? Perfecto. Entonces hay que tener súper claro que después del punto decimal vienen todos estos valores posicionales y debemos conocer sus nombres, por lo menos estos que están presentados acá, porque obviamente esto continúa más adelante. Dicho eso, vamos a comenzar a ver cómo se traspasan fracciones a decimal. Ya lo primero es cómo yo transformo una fracción a número decimal. Y para eso debo utilizar el algoritmo de la división. Es decir, que esta fracción que está acá la debo ver y la debo visualizar como una división. Es decir, que esto es lo mismo que escribir 2 dividido en 3. Esa es la lectura que le debo dar a esta fracción. Y una vez que yo hago el algoritmo de la división, que yo sé que ustedes ya conocen desde pequeños, llegan a 0,6 periódico. ¿Sí? El ahondar en este algoritmo, y si ustedes no lo recuerdan, le pido a ustedes mismos que averigüen cómo hacerlo y cómo desarrollar este tipo de división, que son sencillas. ¿Por qué? Porque el foco nuestro es otro. Nuestro foco está en pasar números decimales a fracciones, ¿sí? Por eso les dejo como tarea el investigar cómo, en el fondo, es conocer bien el algoritmo de la división. Ya. Dependiendo del tipo de número decimal que yo tenga, va a ser el tipo de procedimiento o método el cual yo utilizo para transformarlo a fracción. Acá tenemos una serie de decimales que son finitos. ¿Por qué se llaman decimales finitos? Primero, porque obviamente corresponden al mundo de los números decimales y sus cifras, que son las que están después de la coma, tienen un término. Es decir, aquí yo tengo dos cifras decimales, aquí yo tengo una cifra decimal. Si yo escribo el número, por ejemplo, 0,375,
eso efectivamente tiene 3 cifras decimales, es decir, es finito, termina en una parte. A diferencia de los que son infinitos, que esos, tal como dice su nombre, se extienden indefinidamente. Para todo este tipo de números, decimales finitos, ¿cómo se transforma la fracción? De la siguiente manera, y este es un método, si usted conoce otro método, lo invito a utilizarlo. Estos solo son distintos métodos, lo importante es llegar a la fracción correcta. ¿Qué es lo que se suele recomendar y lo que seguramente van a encontrar en internet si ustedes consultan? Es que para pasar este número decimal a fracción, debo escribir el número olvidándome de la coma decimal, ¿sí? Es decir, que este 0,375 lo escribo sin la coma decimal. Si lo escribo de esa forma, me va a quedar 375. ¿Sí? Recuerden que el 0 no tiene sentido acá a la izquierda de un número presentado de esta manera. Así que por eso no ponemos 0,375, sino que escribimos 375 completo. Y luego, ¿qué me dice este método? Que yo debo dividir este número, ¿sí? Por un 1, siempre por un 1, acompañado de tantos ceros como cifra tenga mi número decimal. ¿Cuántas cifras tengo acá en mi número decimal? Tengo 3. Por lo tanto, acá deben ir 3 ceros. Y así yo logré transformar este número a una fracción. ¿Qué es lo que corresponde luego? Es transformar esta fracción a una fracción irreductible, es decir, debo simplificar. ¿Sí? Y aquí yo debo ver por cuánto puedo simplificar la fracción. Me doy cuenta que, por ejemplo, la de arriba está terminada en 5, por lo tanto puedo dividirla por 5. La de abajo es un número terminado en 0, que también es divisible por 5. Así que voy a simplificar ambas fracciones por 5. Voy a hacer uso de la calculadora, me va a quedar 375 dividido 5, me queda 75 dividido 200. 200. Me doy cuenta que esto nuevamente lo puedo simplificar hasta que llegue a la fracción 3 octavos. O sea, que el número 0,375 se transformó en la fracción 3 octavos. Y todas estas fracciones son equivalentes a este número. ¿Sí? ¿Cómo se lee este número de forma correcta? Porque yo lo acabo de nombrar como 0,375. Estas son 0 unidades, ¿sí? Así que no las nombro. Y solo nombro que tengo 375. Vemos el valor posicional de este número, décima, centésima, milésima, por lo tanto tendría 375 milésimas. ¿Sí? Ese es el nombre de este número, que se transformó en 3 octavos. Este es el caso 1, decimales finitos. Noten acá, tengo 2 decimales, escribo el número completo sin la coma y agrego 2 ceros. Tengo un decimal, escribo el número completo sin la coma. Bueno, aquí el proceso no lo hacen, pero es el siguiente. Escribo el 5 sin la coma y lo divido por, en este caso sería 10, porque tengo solo un número decimal. Y si yo simplifico esta fracción, llego a un medio, que es el que está planteado acá. ¿Sí? Ahí está planteado. El 2 quintos, ¿qué es lo que hago? O sea, disculpen, el 0,4. Tendría que escribir el 4 sin la coma y dividirla por 10. Y eso es lo mismo que 2 quintos. ¿Sí? Son solo equivalencias. O sea que este es el método adecuado para transformar decimales que son finitos a fracción. Veamos el siguiente caso. Dice, decimales infinitos periódicos. De partida tengo que identificar qué es un decimal infinito periódico. Y un decimal infinito periódico no es otra cosa que un número que tiene el siguiente aspecto. Por ejemplo, 0,333 punto. ¿Qué quiero decir con esos puntos? Quiero decir que el 3 se comienza a repetir. ¿Cuántas veces? De manera indefinida, es decir, infinitas veces. ¿Sí? Como yo no puedo anotar
infinitos números decimales, existe en matemática una notación con la cual yo hago saber de que este decimal se va a comenzar a repetir de manera indefinida. Y para eso utilizo la siguiente notación. Esto lo puedo escribir como 0,3 y escribo una rayita arriba del número. Y ese es el periodo del número. Es decir, que este número va a tener un 3 que se va a comenzar a repetir de manera indefinida. ¿Sí? Y esa rayita que está ahí arriba, que es la rayita del periodo, me indica que el 3 pertenece a su periodo. Entonces vamos a tener decimales que son de esta forma. Y podría tener cualquiera. Por ejemplo, acá abajo les puedo escribir 0,72 periódico. ¿Qué significa esto? Si yo lo escribo como de manera extendida, sería 0,72 y esto continúa. ¿Qué es lo que se repite? Obviamente se repite el 72, 72, 72, etc. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá hay un recuadro que indica cuál es el método, ¿sí? Dice, aquí yo tengo el número, que es un decimal que ya no es finito, es infinito. Y tiene periodo, perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo sé que tiene periodo? Porque tiene una rayita arriba del 2. Este número, en el fondo, es el 37,2222222 y de manera indefinida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Se escribe el número sin coma y se le resta lo que está antes del periodo. Si se dan cuenta aquí, el método explica que se escribe directamente el número, o sea 372. Y le resto lo que no tiene periodo, que vendría siendo el 37. Por eso está destacado ahí con rosado. Ahí le resto el 37. Eso me da 335. Y en la parte baja de la fracción, o sea, en el denominador, ¿qué es lo que debe ir? Tantos 9 como cifras tenga el periodo. Eso es siempre, es una ley. En este caso, ¿cuántas cifras tenía el periodo? Tenía solo una, por lo tanto solo va un 9. Para este ejemplo, si tomo el 0,72 que está acá, lo voy a escribir de nuevo. 0,72 periódico. ¿Qué me dice este método? Que escriba el número completo, ¿sí? O sea, en este caso sería 72. ¿Qué le resto? La parte que no tiene periodo, es decir, le resto el 0. Y lo divido por tantos 9 como cifra tenga el periodo. Acá me doy cuenta que tengo dos cifras, ahí está una, 2, por lo tanto tienen que ir 2 9. O sea que la fracción que representa este número decimal es 72 partido en 99. Y si ustedes aplican su calculadora, 72 dividido en 99, efectivamente les da este número que está acá. ¿Sí? Ese es el método para transformar decimales infinitos periódicos a fracción. ¿Qué otro tipo de decimales tenemos? Los decimales infinitos semiperiódicos. ¿Cuál es la diferencia con los periódicos? Es la siguiente. Yo, por ejemplo, puedo tener un número como el que escribo a continuación. 1,236 6, 6, 6. Disculpen. Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia con el número anteriormente visto? Es que ahora hay solo una parte del número que se comienza a repetir. Acá el 2 y el 3 no se repiten, solo se comienza a repetir el 6. Por lo tanto, ¿cuál es la escritura de este número? Es 1,236 y solo el 6 lleva la rayita del periodo, porque yo estoy indicando que es el 6 el que se repite. Por eso son semiperiódicos, porque no está toda la parte decimal de forma periódica. ¿Qué es lo que hago en este caso cuando me enfrento a estos números? Lo siguiente, aquí tengo que reconocer dos partes. Hay una parte del número que se llama periodo, que es la que está acá, o sea, los números que están bajo la rayita del periodo, y hay una parte que se llama anteperiodo, que es la parte que está justo después de la coma decimal y antes del periodo. O sea, en esta parte, estos dos números que están acá corresponden al anteperiodo. ¿Qué es lo que debo hacer según esto? Dice que para este caso el denominador tiene un 9, ya, ok, están explicando cómo se construye el denominador, pero yo lo primero que hago en el numerador es escribir el número completo, ¿sí? O sea, sería 9121, ¿sí? Está escrito ahí.
Le resto, ¿qué cosa le resto? Le resto todo lo que no tiene periodo, al igual que en el método anterior, ¿cierto? O sea, le resto el 912, porque es toda la parte que no tiene periodo. Y luego, ¿qué va en el denominador? En el denominador va un 9 por cada cifra que tenga periodo. Aquí yo veo el periodo y tiene solo una cifra, por lo tanto va un solo 9. Y van tantos ceros como cifra tenga el anteperiodo. Aquí el anteperiodo de este número tiene dos cifras, por lo tanto van dos ceros. Hago la resta y llego a esta fracción que está ahí. Y así transformé un decimal infinito semiperiódico a una fracción. Veamos un ejemplo. O sea, veamos otro ejemplo. Si yo tengo 1,23 periódico. ¿Sí? Tengo ese ejemplo que está ahí. ¿Qué es lo que hago? Según la teoría, me dice que debo escribir el número completo, o sea, 123. Le debo restar la parte que no tiene periodo, o sea, el 1 con el 2. ¿Sí? Y divido esto, o va en el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo tiene una sola cifra, ¿cierto? Que es la que está ahí. Y ¿cuántas cifras tiene el anteperiodo? El anteperiodo tiene solo también una cifra, que es la que está acá. Por lo tanto, va solo un 0. Hago la resta. 123 menos 12. Eso nos queda 111. Lo escribo ahí. 111 dividido 90. ¿Sí? Por lo tanto, este número se transformó en esa fracción que está ahí. Y este es el método para transformar decimales infinitos semiperiódicos a fracción. ¿Cuál es la actividad que le queda a ustedes? Es para que profundicen aún más en la página 30 y 31 de su texto. Y luego responder el cuadernillo, la ficha 5. En los próximos videos que vamos a hacer, vamos a resolver la ficha 4 y la ficha 5 para que sean. En eso va a consistir. ¿Cuáles son los conceptos claves que deben tratar? El concepto de decimal finito e infinito deben estar súper claros. ¿Cuál es la diferencia? Y de los infinitos, ¿cuáles son los tipos que tenemos dentro de los infinitos? ¿Y qué preguntas quedan para ustedes? Es que si existen otros tipos de decimales aparte de los vistos hasta el momento, es decir, ese cuadro de interrogación que hay al comienzo, ¿a qué corresponde? Eso lo dejo para que ustedes lo investiguen. Y también investiguen si es que existen otros métodos. A lo mejor este no es el único método para transformar decimales a fracción. ¿Sí? Así que eso, jóvenes, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase.